Hombres y mujeres del mundo, el tema a tratar hoy concierne a la República Dominicana. Ocurre que el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, está proponiendo modificar el Código de Trabajo en lo que respecta el capítulo 2 del título 2 del Código de Trabajo, o sea, los artículos 163 y 164 en particular, que guardan relación con el descanso semanal y los días feriados. Según se escucha, se pretende quitar el domingo de la semana como un día no laborable. De acuerdo al Código de Trabajo, después que una persona tiene 44 horas trabajando a la semana, de lunes a sábado, a partir de las 12:01 meridiano de la tarde, ya el trabajador o trabajadora pasa a tener el derecho, de acuerdo a la costumbre y al uso en la República Dominicana, a su descanso semanal hasta el domingo inclusive, o sea, 36 horas corridas. Parece ser que se pretende abolir el domingo como día de descanso, partiendo del hecho que es beneficioso para el negocio en el ámbito del turismo, de la industria y de otros rubros en la República Dominicana que tiene que ver con los negocios, permanente y constante. Pero sucede que si nosotros nos detenemos a leer esos artículos, observamos que no hay necesidad de cambiarlos ni de modificarlos. El artículo 163 dice: todo trabajador tiene derecho a un descanso semanal ininterrumpido de 36 horas. Este descanso será el convenido entre las partes y puede iniciarse cualquier día de la semana. Es decir, yo puedo pactar con mi empleador o él conmigo o el sindicato a través de un convenio colectivo que el descanso semanal correspondería a partir del mediodía del miércoles hasta el jueves, o de martes a miércoles, pero siempre 36 horas ininterrumpidas, consecutivas y sucesivas en el tiempo. Este descanso, por tanto, es el convenido entre las partes y por eso dice que puede iniciarse cualquier día de la semana. A falta de convención expresa, se inicia a partir del sábado a mediodía. El trabajador que presta, dice el 164, servicio en el período de su descanso semanal, puede optar entre recibir su salario ordinario aumentado en un 100%, es decir, que si trabajo el sábado en la tarde y trabajo el domingo, hay que pagarme el doble de lo que yo recibo, o si no quiero recibir el doble, entonces puedo solicitar que me den como parte de mi descanso también remunerado el fin de semana siguiente. O sea, disfrutar en la semana siguiente de un descanso compensatorio igual al tiempo de su descanso semanal. Ahí está todo. Ahora surge la pregunta: ¿es que quieren borrar el domingo como día no laborable y no incluir otro día o reducir el descanso semanal? ¿Es que pretenden que el trabajador busque otros horizontes para ganar más dinero y no pensar en la familia? Sucede que nosotros, por cultura, por historia, por uso, hemos ido implementando el sábado a partir del mediodía, incluyendo el domingo, como las horas del descanso.
las 36 horas para descansar, 36 horas para leer, 36 horas para poder dormir, 36 horas para poder ver una buena película junto a mi compañero o compañera, con mis hijos, poder salir a descansar, hacer turismo o recorrer los barrios o las ciudades con mis hijos y mi esposa o el compañero de la esposa. Son 36 horas que se busca que la mente y el espíritu se despejen, se liberen. Pero sucede algo. También esa cultura de haber impuesto por un acuerdo entre las partes, vamos a decir, o por una cultura del uso, entonces se ha dado lugar a que la mayoría de las personas creyentes, católicas, cristianas, evangélicas o de otras sectas religiosas, tomaran el domingo para dedicárselo al Señor, para poder ir con su familia, con sus niños, con su compañera o compañero a la iglesia, allí a orar o a rezar, allí a sentirse unido. Y por tanto, cuando uno piensa modificar o hacer un cambio en una ley que está insertada en la cultura, en la costumbre, en la historia, en el uso de un pueblo, uno tiene entonces que ser cauto, ser cuidadoso. Nada impide que entre el empleador y el trabajador lleguen a acuerdo de cuál debe ser la jornada de trabajo, sin nunca violentar las 36 horas de descanso, porque eso lleva consigo pago de horas extras. No más de 44 horas a la semana y un descanso de 36 horas. Si tenemos el código que lo está expresando con claridad meridiana y donde deja en la voluntad de las partes cualquier acuerdo diferente a lo normal, entonces el trabajador podrá acordar con su patrono en consonancia con su creencia y sus principios en lo que respecta a su propia autoseguridad. Cuando estuve dando una entrevista sobre ese tema, me vino a la mente y le pregunté a 2 secretarias que tienen más de 20 años en la oficina, ¿y si yo cambio el horario y vamos a trabajar el sábado y el domingo? ¿Qué pasa? Ahí mismo renuncio, licenciado, aunque pierda mis derechos. Pero no tiene por qué perderlo, porque de acuerdo al código se requiere el consentimiento de ella. Si ella no me acepta el cambio, yo no puedo modificarlo, porque ya ese es un derecho adquirido y ajustado a su realidad. Que tú necesitas desarrollar y dar respuesta al mundo del turismo, en los restaurantes, hotelería. Bien, ahí están los sindicatos, que jueguen su papel y busquen pactos colectivos que beneficien a los trabajadores y obtengan determinados derechos y beneficios por encima de lo que se acostumbra a otorgarle, pero jamás sin renunciar a las 36 horas de descanso. Pueden ir los domingos a trabajar, pueden ir los sábados si quieren, pero por el acuerdo libérrimo del trabajador, por su voluntad libérrima, que él esté consciente, que él haya hecho una cultura de trabajar los domingos como horas extras o días de fiesta que se le paga el doble. Entonces no comprendo la razón que se esconde detrás de lo que propone el gobierno a través del Ministerio de Trabajo. Nos gustaría que nos hablen con claridad meridiana y no que se busque liberar el domingo de la carga económica para otorgarle beneficios al empleador en perjuicio del descanso y la tranquilidad del trabajador. Yo no estoy inventando nada. Me están hablando de una modificación.
El Código de Trabajo no establece que el domingo y el sábado, como tal, son días festivos. Lo hemos hecho nosotros por una historia y por una cultura. Este descanso será el convenido entre las partes y puede iniciarse cualquier día de la semana. A falta de convención expresa, estoy reiterando, se inicia a partir del sábado a mediodía. Si las partes no han pactado nada, si no hay sindicato o si hay y no se negocia y se negocia un pacto colectivo y no se toca y se tema y se llegan a acuerdos diferentes, no pueden ser tocados. Ahora, tú quieres borrar el domingo como tal y convertirlo en un día laborable. Entonces, ¿cuáles van a ser las horas que va a disfrutar el trabajador de su descanso? Y vuelvo a preguntar por curiosidad. ¿O es que usted, señor ministro, y su gobierno, al que usted representa a través del ministerio, pretenden borrar el descanso de las 36 horas? No se le ha explicado al pueblo. Y a los pueblos hay que hablarle, señor ministro. A los pueblos hay que explicarle, señor ministro. A los pueblos hay que transmitirle la toma de conciencia para que no salpique la desconfianza a cualquier propuesta. En honor a la verdad, nosotros sabemos que el ámbito hotelero y de restaurante, principalmente en los sectores del turismo permanente, necesita una permanencia. Pero de modo alguno eso significa que haya que generalizarlo, sino que se proporcione, señor ministro. Amamantemos, motivemos y transmitámosle conciencia a los empresarios y a los trabajadores de la importancia de los trabajadores unirse a través de su sindicato. Instrumento de lucha que hemos ido opiando y enterrando y alejando. Y los trabajadores unificados, poder requerir de su empleador la discusión de todos los temas a través de una negociación colectiva. Negociación que pueda parir un convenio colectivo donde se expresen los derechos, las obligaciones y los deberes de ambas partes. Donde se alimenten los símbolos de la armonía en la ejecución del contrato de trabajo. Que el sindicato se constituya en la segunda casa de los trabajadores, de los que sufren, de los que padecen, donde puedan escuchar su lamento, escucharse uno al otro, hablarse al uno al otro, y descubrir que uno sufre lo mismo que el otro, con sus mismas limitaciones. Pero si no tenemos sindicatos, si no lo alimentamos, por el contrario, los pisoteamos, los golpeamos, los arrinconamos a los trabajadores para que no piensen en ese instrumento tan diabólico. Pero le costó millones de hombres y mujeres como mártires en la tierra de los pueblos del mundo. Le costó estar detrás de las rejas por buscar, por perseguir ese derecho legítimo, consagrado en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y en la Constitución política casi de todas las repúblicas del mundo, de las naciones del mundo. Pero hoy no le damos importancia y el trabajador ha aprendido a ser individualista. Se ha alejado de saber lo que es ese instrumento y lo que ha costado. Y lo que pare requiriendo negociaciones colectivas a través de las cuales los patronos y trabajadores a través de sus representantes pueden unificar criterios y acciones mancomunadas para bien de ambas partes sin desproteger ni dejar al libre albedrío los derechos esenciales como el descanso semanal. Nos gustaría saber, señor ministro, si quitamos el sábado en la tarde y el domingo, entonces ¿cuáles serían las horas del descanso semanal?
a partir de qué momento, de qué día de la semana empezarían. O buscaríamos solo para determinado sector variarlo, como es el de los restaurantes y hoteles, y de las áreas del turismo, y determinadas empresas que guardan relación con el turismo, o una producción permanente, podríamos buscar para clasificarlo, pero decirle cuál va a ser su descanso. Y si ese trabajador ve que se le quita el momento, que sus hijos no van a estar en la escuela, sino en la casa, si ese trabajador descubre que la mujer no va a trabajar porque también le corresponde el sábado en la tarde y el domingo, entonces, ¿cuál será el momento para ese hombre o esa mujer que tenga que trabajar el sábado y el domingo de forma obligada a compartir con su esposa, con sus hijos e hijas o esposo? Hay que pensarlo el todo. Hay que pensar el por qué se decidió sábado y domingo en nuestro país y en la mayoría de los países occidentales, porque son países creyentes. Y esas son las horas que se ha considerado prudente para poder mantener una armonía con el tiempo y el trabajo y el descanso y la familia. Las cosas, si yo digo, por ejemplo, que tengo la droga, que me está invadiendo la violencia, y yo le tiro la guardia por tirarle la guardia, y yo no busco comprender cuáles son las causas que generan esa violencia y motivan a los jóvenes a la droga. Si yo no logro saber que hay que educarlo, que hay que prepararlo, que hay que abrirle las aulas, crearle todos los medios para que vayan a estudiar y se formen, y que en la familia haya paz, tranquilidad y descanso, y respuestas económicas en la alimentación y la salud, ¿cómo puedo esperar que él no sea víctima del narcotráfico? Si yo no le hago ver que tengo que buscarle, proporcionarle trabajo, para eso lo he capacitado. Y desde que salga del bachillerato, becado por el gobierno, por el pueblo, entonces ofrecerle un empleo, porque salió sabiendo algo de la tecnología, de la técnica, plomería, mecánico, electricista, que pueda trabajar y estudiar. Y el gobierno con beca garantizarle a los hijos de los pobres y de los campesinos su educación hasta lograr la universidad y más allá, pero garantizándole el empleo. El desempleo, el analfabetismo, la hambruna, los bajos salarios, el no tener trabajo proporciona soldados al narcotráfico. Esas son las causas que tenemos que vencer. Por igual aquí, para yo cambiar algo, tengo que ver las causas que motivaron ese derecho. Y tengo que motivar las causas que permiten que haya armonía y tranquilidad y se hayan enamorado de ese derecho. ¿Tiene algo diferente a lo que yo te expreso, señor ministro? Con todo respeto, entonces explíquele y háblele al pueblo. Tengo entendido, no nos conocemos, que usted es un hombre de gran formación académica. Es un lector, es un hombre instruido, ha estado ligado al aparato del Estado. Entonces aplique los principios del accionar de Estado, comprendiendo que el pueblo está ante todo, que el pueblo es el soberano, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, señor ministro. Pero para tener ese pueblo contento, hay que concientizarlo, hay que abrirle los ojos, hay que transmitirle cómo conocer sus derechos, cómo hablarle, de qué hablarle y cómo transmitirle los mensajes para que él lo comprenda y sepa el porqué y las razones de determinados cambios que se puedan presentar. No es solo mandar un comunicado de prensa, no es solo mandar una nota de prensa, mejor dicho. No, es dirigirse, tomar los medios, y hoy que son tan vastos, se hace fácil.
desde su propio escritorio puede hablarle. Coja minutos y háblele a los trabajadores. Coja minutos y háblele a los empresarios. Transmítale la importancia del sindicato. Transmítale la importancia de la armonía en las relaciones de trabajo, entre el capital y el trabajo, y cómo deben surgir y parir los nuevos derechos sociales y económicos. Señor ministro, y usted verá cuántos logros va a obtener. Dejemos la burocracia, dejemos el lento, seamos activos y aprovechemos cada segundo. Tal vez yo esté equivocado, pero también requiero y reclamo ser concientizado dónde estoy errando y dónde está la verdad. Hasta ahora, sin hablar con claridad meridiana, me lleno de suspicacia, señor ministro, y creo que se está labrando o cocinando que sustraerle más de lo que se le sustrae a los trabajadores del campo y la ciudad en nuestro país. Ojalá podamos ser sinceros y leales, amorosos y humildes con nuestro pueblo, sin importar el sitio donde nos encontremos, y hablar con él, combatir con él, compartir con él, discutir con el pueblo, dialogar con el pueblo. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.